Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un video un poco especial. Estamos realmente siguiendo una guía de cómo leer lo que pasó en la Pascua directamente de la Biblia, pero durante una semana. Por lo que el día de hoy vamos a tratar unos episodios que son traición, arresto y juicio de Jesús, pero esos episodios ocupan una gran extensión de versículos. Entonces sí lo vamos a seguir como está en la Biblia, pero no voy a leer todas las palabritas de todos los versículos porque lo importante es que no perdamos el hilo de la historia, que nos quede claro qué fue lo que pasó. Entonces los voy a invitar a buscar Mateo 26 y vamos a empezar versículo 47. Entonces aquí vemos la entrega al resto de Jesús en Getsemaní. En este momento Jesús venía de orar con sus discípulos y él dijo, pues tranquilos que ya llegó mi hora. Si es algo que no recuerdan, aquí les dejo el video de este episodio arribita. Y bueno, mientras estaban en el medio de la noche, llega Judas, que ya sabemos que Jesús lo había predicho, ya sabía que eso iba a pasar. Y Jesús hasta le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué te trae por acá? Bueno, Judas lo saluda, le da un beso y esa es como la señal. En ese momento se acercaron y le prendieron o le echaron mano o se lo llevaron preso. Aquí ocurre ese episodio en que uno de los que estaba con Jesús, pues de reacción, no, se van a llevar a mi maestro, saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús, bueno, le dice, tranquilo, todo el mundo guarde su espada y todo, que no se trata de hacer ese tipo de peleas, esto tiene que pasar y está todo bien. A Jesús, entonces, al primer lugar donde lo llevan es ante Caifás, que es el sumo sacerdote, digamos, el líder de los líderes espirituales del momento. Y algo interesante que encontramos aquí en el 59 es que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, miren, buscaban falso testimonio contra Jesús para poder acusarlo de algo que lo llevara a la muerte. Y no lo hallaron, lo que llegaban eran puros testigos falsos. Pero bueno, al fin vinieron dos últimos testigos y ahí sí ya se agarraron de un tema que eran que Jesús se hacía llamar el Cristo o el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el que estaba prometido. Y el sumo sacerdote le pregunta y Jesús lo que dice es, Jesús estuvo todo el tiempo callado con ese montón de falsos testimonios. Y en este momento Jesús le dijo, bueno, tú lo has dicho, o sea, tú mismo acabas de decir lo que es. Y con eso fue suficiente para que el sacerdote, bueno, le dijera que era una blasfemia, que esto es lo último, lo máximo, el desastre. Entonces, eh, se empezaron a burlar de Jesús también. Y luego la siguiente persona donde lo llevan es a Poncio Pilato, ¿sí? Todos esos principales sacerdotes ancianos, todos los líderes religiosos ahora se lo llevan, digamos que al líder político que sería el gobernador. Y bueno, donde Pilato, vamos, eh, Jesús estaba allá y trajeron esa acusación que era la que ya había escuchado de los sacerdotes, que era, tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dijo, tú mismo lo acabas de decir. Entonces, en medio de todas las acusaciones, de todo lo que estaba pasando, nuevamente hago énfasis, Jesús se quedó calladito, no respondió nada, no peleó, no dijo, tú no sabes quién soy yo, nada que ver. Y hasta Pilato dijo, caramba, mírenlo aquí en el 13, caramba, oyes tantas cosas contra ti y no dices nada. Y Jesús no respondió ni una palabra y el gobernador estaba maravillado por esa actitud. Entonces, bueno, Jesús, el Poncio Pilato dice, yo realmente no tengo mucha cosa que decir para yo definir qué voy a hacer contigo. Entonces, ya que se acostumbra en esta época del año, en esta fiesta, soltar a un preso, vamos a preguntarle a la gente si de pronto quieren que tú, como no has hecho muchas cosas, no tengo nada grave contra ti, si te quieren soltar a ti. Fue la idea de Pilato. Entonces, bueno, estaba la gente reunida y Pilato le preguntó a la gente a quién quiere que le suelte, a Barrabás, que si era un preso, sí, que sí ha hecho muchas cosas, peligroso y todo, o a Jesús llamado el Cristo. ¿Listo? Y aquí lo que sucedió fue que los mismos principales sacerdotes, los líderes religiosos, empezaron a persuadir a la gente para que dijeran que soltaran a quién, a Barrabás. Entonces,
Pilato insistió como tratando de ayudar a Jesús, será, pero si este hizo más cosas que Jesús, que no sé qué. Pero viendo Pilato, miren aquí en el 24, viendo Pilato que no adelantaba nada, intentando persuadir a la gente, pero si Jesús no es tan malo, en cambio el otro sí hizo esto y aquello, no hubo cómo convencer al pueblo. Entonces él, aquí es donde famosamente se encuentra el episodio, que le dijo, su sangre sea sobre vosotros, o sea, sobre ustedes su conciencia queda la muerte de este señor. Entonces soltó a Barrabás y a Jesús lo azotaron y lo estaban preparando para ser crucificado. Y bueno, siguen las burlas, los soldados ahora se burlan de Jesús, le quitaron la ropa, le pusieron, para burlarse, como se hacía llamar el rey de los judíos, entonces le pusieron esa corona tejida de espinas, y le golpeaban y se burlaban de él, decían, ay, sálvate, rey de los judíos, le escupían, lo golpeaban en la cabeza. Y bueno, después de haberle hecho todo esto, le quitaron el manto, su capa que él llevaba, le pusieron sus vestidos y ahí sí lo iban llevando para poder crucificarlo. Entonces esa es nuestra lectura del día de hoy. Y el comentario adicional sobre esto es que nada de esto ocurrió fuera del control de Dios. O sea, Jesús, que es el Hijo de Dios, él sabía que todo esto le iba a suceder y que todo estaba exactamente en el plan del Padre de Dios para él en esta época. Entonces, él lo que hizo fue que se sometió u obedeció voluntariamente, pasó por todo esto voluntariamente. Él permitió que esos eventos sucedieran para cumplir la promesa de Dios y hacer un camino para que ustedes y yo fuéramos rescatados de nuestros pecados. Por eso Jesús murió en la cruz y después Dios lo resucitó entre los muertos para que ustedes que me escuchan y yo podamos ser salvos. Y aquí les dejo las 3 preguntas de reflexión del día de hoy. Jesús sabía que todo le iba a pasar y aún así obedeció el plan de Dios. La pregunta es, ¿qué nos enseña eso sobre Jesús? Segunda pregunta, ¿cuándo es difícil creer que Dios está en control? ¿En qué situaciones es difícil creer que Dios está en control? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos confiar en Dios cuando nuestras circunstancias son inciertas? ¿Cómo será posible eso? Gracias por conectarse el día de hoy y por aquí nos vemos mañana. Chao.